A ver si se escucha. Sí, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar esta exposición. El tema es medidas generales en pacientes con litiasis vesicular. Quien les habla es el médico residente del segundo año de la especialidad de cirugía general del Hospital Amazónico de Yarinacocha. Bueno, para darle una pequeña introducción nada más, la enfermedad por litiasis vesicular, ya conocida por ustedes, hace referencia principalmente a síntomas y complicaciones que pueden traer la presencia de estos cálculos dentro de la vesícula, ¿no? Mencionan más o menos que aproximadamente el 14% de estos pacientes que presentan litos a nivel vesicular son totalmente asintomáticos. Es por eso que en muchas ocasiones el diagnóstico es incidental. Y este 14% que sea sintomático nos podría traer algunas complicaciones, ¿no? Como ustedes la conocen, ¿no? La pancreatitis, la más frecuente, la colangitis, hasta la colecistitis aguda misma. Entonces, ¿cómo se define una litiasis vesicular? La litiasis vesicular se va a definir como una enfermedad caracterizada principalmente por los cálculos en la vesícula biliar. Entonces, esto va a constituir uno de los trastornos que con más frecuencia se atienden en la atención primaria. Y no solo en la atención primaria, sino también en la emergencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no ven que el principal motivo de dolor abdominal en la emergencia es por un cólico biliar? Y el cólico biliar más adelante vamos a ver que se presenta en pacientes que tienen una litiasis vesicular, ¿no? Entonces, es una patología bastante frecuente. Y siendo la intervención quirúrgica, la colestectomía, ¿no? Para dar solución. Bueno, para mencionarle las posibles manifestaciones clínicas que se tienen, más o menos se dice que el 60% de estos pacientes que presentan litos ya en sí en la vesícula van a ser asintomáticos. Entonces, hay buen número que son asintomáticos, ¿no? Y como les había mencionado, tienen como presentación clínica habitual a lo que es el cólico biliar, las cuales ceden con analgésicos y antiespasmódicos dentro de las primeras 6 horas. Ahora, este cólico biliar, como les había mencionado, es una manifestación clínica que nosotros vemos y vemos en la atención primaria, o sea, en las postas de salud que han visto en sus serums o algunos que van a ver en sus serums. En la emergencia, principalmente, muchas de estas llegan. Y este cólico biliar, nosotros vamos a tener que asociarlo para pensar en una litiasis vesicular. En la mayoría, casi en todos los pacientes, van a estar asociados a una posingesta de alimentos copiosos, alimentos ricos en grasa, ¿no? Si nosotros hacemos una buena anamnesis en estos pacientes, vienen dolor, te menciona, doctor, me está doliendo acá a nivel del hipocondrio derecho, que nosotros lo conocemos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se produjo esto? Ah, es que había comido, no sé, huevo frito, un pollo a la brasa, alimentos ricos en grasas y después le viene el dolor, ¿no? Entonces, ya hay que estar sospechando en una posible litiasis vesicular. Ahora, en estos pacientes también ya anteriormente han tenido los mismos episodios. Si anteriormente han tenido estos mismos episodios, también por ahí nos vamos asociando a una litiasis vesicular, ¿no? Porque ya anteriormente han presentado esto. Ahora, ustedes, doctores, a veces acá hay creo doctores que están en postas o pueden estar en hospitales de menor complejidad. En estos pacientes, una vez ya reconocido el posible paciente con litiasis vesicular, aún sin solamente con los síntomas, con los signos y con una buena anamnesis, nosotros podemos sospecharlo, ¿no? Obviamente la confirmación ya va a dar los exámenes auxiliares. Entonces, en un paciente que nosotros sospechamos que podría tener una litiasis vesicular, tenemos que evidenciar signos de alerta, como son ¿cuáles? Persistencia del dolor a nivel del hipocondrio derecho por más de 6 horas, a pesar de que se le está ya colocando los medicamentos, ¿no? Antiespasmódicos, los AINES que normalmente le damos en estos pacientes, hasta opiáceos le damos como el tramadol.
A pesar de esto, el paciente refiere que persiste y persiste el dolor. Viene un paciente con antecedente y se evidencia en la toma de signos vitales que tiene fiebre. Otro, encontramos en estos pacientes que presentan ictericia. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos si estamos en la atención primaria o estamos en nuestros serums y no contamos o estamos en la emergencia? ¿Qué es lo que hacemos? Hay que solicitar exámenes auxiliares, ¿no? En estos pacientes con estos signos de alerta, como es un hemograma, un PCR cuantitativo, un perfil hepático, la amilasa, lipasa y una ecografía abdominal. Si no se cuenta con esto dentro de nuestro establecimiento que nos encontramos, debemos inmediatamente referirlo a un centro de mayor complejidad, ¿no? Por las complicaciones que ya le mencionamos, ¿no? Se podría tratar de una pancreatitis, de una colangitis o de una colecistitis aguda, ¿no? Sabemos que una colecistitis aguda es tratamiento quirúrgico, de una colangitis tratamiento médico o quirúrgico dependiendo de la severidad, y la pancreatitis sí es tratamiento médico. Entonces, pero para eso vamos a necesitar apoyarnos de exámenes auxiliares, ¿no? Entonces es bastante importante saber reconocer estos signos de alerta. Entonces, en cuanto a los cuidados generales que ustedes están en la atención primaria, siempre en la atención primaria nos van a llegar pacientes con litiasis vesicular. Lamentablemente la población que el Perú cuenta las medidas preventivas casi es mínima que nosotros la tenemos. Normalmente estos pacientes con litiasis vesicular no es que una sola vez vienen a la emergencia, ¿no? Vienen en múltiples ocasiones. Ya cuando el cuadro se exacerba demasiado, recién optan por la manera quirúrgica, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Entonces, en estos pacientes debemos explicarle algunos 4 cuidados generales que para mí ha sido importante saber mencionarlos y que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Que son las dietas hipograsas, principalmente dietas hipograsas. Evitar todo lo que son leche, huevo, queso, todo lo que contenga aceite, ¿no? Caldo de pollo, caldo de gallina. Sabemos que estos animales botan su propia grasa y conllevan al cuadro que se exacerbe este dolor. Nada de frituras, obviamente. Gaseosas, chocolates, esas cosas evitarlas. También la pérdida de peso de manera progresiva, porque se ha visto que en pacientes que tengan una pérdida de peso de manera abrupta, como son en los casos de pacientes que se hacen la banda gástrica, hay una pérdida de peso de un momento a otro, ¿no? Se ha visto, se ha demostrado que en estos pacientes tienden a la formación de nuevos litos, entonces van a exacerbar sus cuadros. Y ejercicio fundamentalmente, ¿no? Para disminuir el peso, eso nos va a ayudar enormemente en lo que es el metabolismo. Y una vez ya que se tiene el diagnóstico, se debe acudir al especialista para el tratamiento definitivo, ¿no? Que es la colecistectomía, la colecistectomía, preferencialmente la laparoscópica. Bueno, doctores, eso era lo que quería exponerles. Espero me hayan entendido y si tienen alguna duda o pregunta, con gusto les responderé. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué tan sensible y específicos son los criterios de Tokio y en qué casos podemos entrar a sala con un paciente con colecistitis aguda en emergencia? Ya. Justo estos criterios de Tokio
no sirven para nosotros poder determinar el cuadro, la patología de la colestitis aguda, ¿no? Entonces, ¿qué nos mencionan? Los criterios de Tokio nos mencionan tres cosas. Está el ítem A, el ítem B y el ítem C. En el ítem A están los signos locales de inflamación, que nosotros vamos a examinar al paciente y vamos a encontrar el signo de Murphy. O también vamos a encontrar una masa o resistencia al dolor, a una resistencia a nivel del hipocondrio derecho. En el B, que son los signos sistémicos de la inflamación, ya esto va a ser apoyado con los exámenes auxiliares. Los leucocitos mayor de 10.000, el PCR mayor de 3 menciona, y la presencia de fiebre mayor de 38.3. Y el C, que va a ser por imágenes, la ecografía dice que se evidencia cálculos a nivel de la vesícula, ¿no? Ahí se va a tratar de una colecistitis aguda si se cumplen los criterios A, B y C. Entonces, en estos pacientes que tienen la colecistitis aguda, dice tratamiento quirúrgico dentro de las 72 horas, o sea, dentro de los 3 primeros días iniciado el cuadro de dolor, hecho el diagnóstico de colecistitis aguda, se tiene que hacer la cirugía, ¿no? Dentro de las primeras 72 horas. Antibioticoterapia y a sala de operaciones para resolver el cuadro agudo que se tiene. Ellos mencionan que ya a partir de las 96 horas, o sea, a partir del cuarto y quinto día, la cirugía ya se hace una cirugía más compleja por el grado de inflamación que se encuentra. Ya las asas intestinales van a estar adheridas fuertemente a la vesícula, el epiplon, el estómago, entonces ya la liberación, en hacer la liberación vamos a poder quizás hasta lesionar o deserosar alguno de estos órganos ya mencionados, ¿no? Y eso es para responder su pregunta, doctora Pierina. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Me escucha? Sí, Ya, yo había leído con respecto a las operaciones de litiasis, de cálculos, o sea, cuando retira la vesícula, esos pacientes son propensos a desarrollar cáncer en el colon de acá a unos 10, 20 años. ¿Es cierto eso? en pacientes que se les ha retirado la vesícula. Claro. Mm, pero en pacientes solamente con litiasis vesicular o solamente No. Acá hay refieren. todos aquellos que hayan tenido la operación de retirarse la vesícula. Colisectomía. Ajá. Ah, ya. Sí, hay un estudio que menciona que, bueno, todavía está en estudio, todavía no se ha sacado en realidad el porcentaje o más allá poder estudiar, pero ellos no necesariamente el colon, se ha visto que puede incrementar el riesgo de hacer un cáncer, pero no necesariamente el colon, sino a nivel de todo el trayecto intestinal, ¿no? Pero si todavía se encuentra en estudio, no se ha visto. Lo que sí se ha demostrado es que si una persona ya tiene indicios de poder tener cáncer, antecedentes familiares y algo, o si ya tiene el diagnóstico del cáncer a nivel intestinal, sea asa delgada o asa gruesa, sí exacerba que se desarrolle y se manifieste tempranamente este tipo de cáncer. Ah, ya, ya, doctor, gracias. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Se conoce que la medida del colédoco, su diámetro, es de 6 milímetros en una persona que no presenta ningún tipo de litiasis, ¿no? En una persona que ya ha sido operada, si se le ha retirado la vesícula,
vamos a encontrar por ecografía una dilatación del colédoco y en este caso sería normal encontrarla dilatada o, o no tiene que estar dilatada. En cuanto a eso, mira, hay pacientes como son formadores de cálculos a nivel de la vesícula biliar, hay pacientes también que podrían ser formadores de cálculos a nivel del conducto principal, en caso sea el colédoco, ¿no? Es raro, pero sí se presenta, menos del 5%, incluso algunos estudios mencionan que incluso el 1% de las personas podrían formar litos a nivel del colédoco, o sea, del conducto principal. Es muy raro. Lo que sí está más frecuente asociado es que al hacer una colecistectomía abierta o laparoscópica, no se explora a veces totalmente, o puede ser que uno de los litos haya pasado hacia el conducto principal, que es el colédoco, y el lito se quede en el colédoco y posteriormente se produzca la dilatación, ¿no? Y cuando se evidencia una dilatación del colédoco, sí y encima en pacientes post-colecistectomizados, necesariamente se tiene que hacer el examen de la colangioresonancia para ver, ¿no? Y evidenciar si verdaderamente se trata de un cálculo a nivel del conducto principal y posteriormente hacerle la CEPRE, ¿no? Pero como le digo, es poco raro que sea formador de litos a nivel del colédoco, y lo más común es que uno de los litos haya migrado hacia el conducto principal y no nos hayamos dado cuenta antes de la cirugía, ¿no? Doctor, lo que pasa es que yo tuvimos un paciente en el que le encontramos su colédoco, como le dije, la medida normal que utilizan los radiólogos es de 6 milímetros, pero nosotros le encontramos el colédoco dilatado en 10 milímetros, o sea, estaba dilatado supuestamente, tenía medida de 10 milímetros, centímetros, ¿no? Y como este paciente no tenía vesícula, el doctor dijo que era normal encontrarlo hasta 10 milímetros y va a ser normal si el paciente tiene vesícula. No, va a depender ver los familiares, ¿no? Quizás su raza puede hacer que tenga el colédoco, pero según los estudios no es normal que se tenga un colédoco de 10, ¿no? Nosotros evidenciamos que ya 10 es un colédoco dilatado, ¿no? Probablemente si los familiares o más de una persona dentro de la familia tenga una medición del colédoco así, puede ser probable, ¿no? O si la cirugía haya sido hace muy poco, por todo el tejido de inflamación, puede ser que el colédoco esté inflamado, ¿no? Pero no es normal, no es normal. Ningún estudio creo que te dice, te menciona hasta 10 milímetros, es dilatado. Doctor, buenas noches. Quisiera saber si los cálculos, ¿por qué se usan más de los cálculos que son más de 3 centímetros, se usan más a cáncer? ¿Y cuál sería el tratamiento, CEPRE o una colecisto? Mira, en cuanto al tamaño de los cálculos, lo normal es que hayan los litos pequeños, ¿no? 3 milímetros. 3 centímetros ya es un cálculo grande, ¿no? Dentro de la vesícula biliar. Ahora, normalmente cuando se trata de un cálculo grande, normalmente estos cálculos grandes se van a encontrar a nivel del bacinete. Y al encontrarse en el bacinete, van a ser, por el mismo peso, va a ser que haya alguna compresión en la vía principal en el colédoco. Y en estos casos, sí, cuando nosotros entramos por la colecistectomía laparoscópica, vamos a evidenciar un colédoco dilatado, ¿no? Por la compresión que se está haciendo. El tratamiento sigue siendo la colecistectomía laparoscópica, el gol estándar, no hay otro. Y la CEPRE va si se encuentra un cálculo dentro de la vía biliar principal, ¿no? Dentro del colédoco. Si hay un cálculo dentro del colédoco, el gol estándar y el primer manejo para el tratamiento, primero es realizarse la CEPRE. Segundo, si se evidencia que hay un cálculo dentro del colédoco,
bueno, la CEPRE, ¿no? Primero examen, primero se pide la colangioresonancia, se evidencia hacer una CEPRE. Y posteriormente de la CEPRE, ya la colecistectomía laparoscópica. Ese es el manejo, ¿no? Para que se le quede. Primero, si se sospecha de un cálculo en la vía principal del colédoco, solicitar una colangioresonancia. Segundo, si se evidencia el hito ya en el colédoco, realizarse la CEPRE para la extirpación del hito de la vía biliar. Y tercero, la colecistectomía laparoscópica. Ahora, hay ciertos cálculos que por la CEPRE no van a salir. Un cálculo más o menos que mide 20 milímetros, 2 centímetros o 3 centímetros en el colédoco, esos son cálculos que no van a salir, ¿no? Entonces, la CEPRE en esos casos, por más que queramos, a menos que el gastroenterólogo quien haga la intervención sea muy ducho, muy experto en eso y lo podría retirar por partes, ¿no? Pero normalmente no. En esos casos, lo que se recomienda es exploración de vías biliares y sigue a la cabeza exploración de vías biliares de manera laparoscópica, ¿no? Exploración de vías biliares de manera laparoscópica para el retiro del cálculo en el colédoco y posteriormente hacer la colecistectomía laparoscópica. Doctor, pero ¿por qué se asocia más, cuando mide más de 3 centímetros, por qué se asocia más a cáncer? Un cálculo en la vesícula que mida más de 3 centímetros asociado a cáncer. No, la pregunta es, ¿por qué los cálculos que miden más de 3 centímetros se asocian más a cáncer? Normalmente es que como te había mencionado, los cálculos no suelen medir 3 centímetros, pero casi estudios que se hayan demostrado el tamaño del cálculo asociados a cáncer es muy bajo. Lo que sí se ha visto asociado es los pólipos. Quizás te estás confundiendo ahí. Los pólipos sí tienen bastante asociación, mayor de 10 milímetros o 1 centímetro. Sí está asociado a la posibilidad de un cáncer vesicular, ¿no? Es por eso que se debería hacer su extirpación y su estudio anatomopatológico, ¿no? Pero que los cálculos más de 3 centímetros estén asociados a cáncer, evidencia en sí no la tengo. No te podría responder si estaría tan asociado, pero el pólipo vesicular sí. No, es que yo había estudiado que los riesgos y de complicación de los cálculos que miden más de 3 centímetros y que es más frecuente en las pacientes mujeres, se asocian más a cáncer, mientras que el riesgo de cáncer vesicular, como usted dice, se asocia más a los polículos vesiculares grandes, mayor de 1 centímetro. Uh-huh. Estaría como para poder revisarlo, buen dato, pero no particularmente no he encontrado alguna asociación de cálculos mayor de 3 centímetros, pero estaría como para revisarlo, ¿no? Estaría para revisarlo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, buenas noches. Dígame. Doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, yo tengo una pregunta. Según tengo entendido, hace poco estaba leyendo en una revista médica que dice que en caso de que la litiasis o los cálculos sean muy pequeños y la vesícula aún tenga un buen funcionamiento, se puede usar el ácido ursodeoxicólico. ¿Qué tan eficaz es el tratamiento con esto, doctor? Sí, sí, en algunos pacientes se ha visto que sí, pues no resulta, pero más o menos tiene un 20 y 30% solamente de eficacia. Y no es que solamente sea con ayuda del medicamento, ¿no? Tiene que estar asociado a dietas, como ya hemos mencionado, dietas hipograsas, el estilo de vida cambiarlo totalmente y el uso
de este tipo de medicamento todavía está en estudio, pero más o menos asociado al 20-30% en algunos pacientes, con la presencia de un único lito, mencionan menos de 8 milímetros en unos estudios, menos de 8 milímetros en algunos estudios y como único lito para que aumente la eficacia. Bueno, chicos, gracias. Gracias, espero les haya servido esta exposición, doctores. Hasta una próxima oportunidad, que tengan todos buenas noches.